El vino es absolutamente humano, maravillosamente humano, hecho de unas formas creativas, ingeniosas y antinaturales por seres humanos, para que otros seres humanos se lo beban en sitios ingeniosos, creativos y antinaturales. Y eso es bonito, y a partir de ahí puedes crear todas las narrativas que quieras, pero siempre manteniendo un fondo que el que no sepa y lo escuche, la historia tenga un fondo también más auténtico, menos aburrido y menos a veces de excusarse. A mí me encanta, yo soy agrónomo, con lo cual estudié edafología y a mí me encanta ver los suelos y cuando vas en carretera esos cortes magníficos y decir cómo ha podido ser esto. Me parece que es una historia magnífica esa de las placas tectónicas que se mueven, esas montañas que suben, esas masas inmensas que tienen unas pendientes enormes. Todos son magníficos, pero porque me gusta a mí, pero a la mayor parte de mis amigos, mi familia, les parece aburridísimo el tema y ellos quieren beber vino, que es otra alegría. Y yo creo que deberíamos analizar esos mensajes. Es un buen método de trabajo, no es el resultado final del vino. El resultado final del vino va a ser el ingenio que él sepa meter, la paciencia que tenga, las crianzas, un montón de cosas que pueden pasar. Pero que tú trabajes a partir de esa base, que tengas el esfuerzo de estudiar eso, de estar trabajando con técnicos, de estar haciendo calicatas, que son agujeros en la tierra, no sé cuántas ha hecho, 70 y tantos agujeros. Imagínate ponerte aquí a hacer un buque, un trabajo importante, analizar todo eso para comprender tu viñedo, tu tierra, me parece lo más bonito y lo más respetable que pueda haber. Y tener un señor que con 83 años viene aquí con una lucidez magnífica y es el único geólogo que yo conozco que habla de la micorriza, de la vida en el suelo, que no nos está dando el rollo con los jurásicos y los cretácicos y todas esas cosas, que está hablando de un suelo que está vivo, de una entidad viva. Es un geólogo que además es enólogo y que nos habla con una claridad meridiana y con una exposición a la cata, de una forma de catar que me ha parecido no la mejor forma, es una forma más y tenemos que aprender todas, pero me ha parecido magnífico. Es una experiencia intelectual y placentera enorme. Pero Francia sigue siendo la mamá y el papá de muchas de las grandes cosas, la gastronomía y el vino, y tienen ese espíritu tan francés de lo que presentan, lo someten a discusión y lo vuelven a dar un montón de veces y te está abriendo la mente, te está haciendo pensar. No es gente que te diga, esto está bien. Es gente que te presenta lo que ellos hacen, que admiten la discusión y que les parece estupendo que tú hagas otra cosa. El vino es cambio y el vino espumoso está en el avance, en el cambio continuo y ser abierto a esa serie de cosas, teniendo la calidad y otra garantizar o intentar ayudar a la gente que está en su negocio que continúen adelante. España y Cataluña en particular, pero toda España, no es un país de agricultores, es un país de bodegueros. Y aquí todo lo que se hace lo hacen las bodegas. Y la figura del viticultor de calidad profesional no existe. Y eso es una desgracia. Y cuando yo creo que las autoridades deberían pensar que para mantener un nivel de actividad digno en el campo, con gente que no se necesita que vengan de fuera, sino que puedan el que vea su dignidad para todo eso, necesitas pensar en el campo y garantizar un precio de la uva.